Bueno, chicos, cada uno colóquese en la posición que pueda, que quiera, que el cuerpo le permita. Y a partir de ahí, hasta donde pueda, observe, contemple. Parece fácil decirlo, pero eso significa no involucrarse con lo que vaya surgiendo de instante en instante en eso que nosotros decimos cerebro o mente. El poder observar, aunque sea un instante que es inmedible, alcanza y sobra como si fuesen agujas de tejer para ir enhebrando cosas que surgen y que si uno le presta atención mientras no puede involucrarse, llama precisamente su atención, porque ¿por qué sucede? ¿Cómo sucede? Si nosotros no lo hemos llamado al pensamiento ni a la imaginación para que empiece a estar en ello, ¿cómo es que ocurre? ¿Cómo es que sucede? Eso tan simple, que es constante, se nos pasa por alto. Depende del tenor de lo que se asome, ocupe el espacio. Podemos llegar hasta enojarnos, incentivarnos, etc. Y a partir de ahí muchas veces planificamos. Nos damos cuenta de todas estas cosas y mucho más. La mayoría cree que meditar es otra cosa. Que meditar quizás es ir más allá, al encuentro de algo extraordinario, sublime y cosa por el estilo. Es cierto que se va más allá, pero ¿más allá de qué? Meditar es en realidad ir más allá del pensamiento. Y para poder ir más allá del pensamiento uno no tiene que pensar, no tiene que imaginar, no tiene que desear. Tiene que dejar hacer a los acontecimientos. Solamente ahí entonces ocurren otros hechos que se nos pasan por alto. Por ejemplo, con la sedación del cuerpo, que va increciendo en la medida en que nos vamos quedando inmóviles, quietos, relajados, cambia la respiración. Y ahí está precisamente el producto del cambio, de los sucesos, de los hechos. Entonces no hay que buscar nada. O bien, tomemos como buscar precisamente el no hacer nada. Pero estar atentos, es decir, estar despiertos. Despierto no significa que uno no ronque, porque se relaja de tal manera la materia, el cuerpo, que uno llega a dormirse, pero la conciencia sigue atenta, sigue alerta, sigue despierta y capta. ¿Qué capta? Los contenidos de las células. Por lo tanto, los contenidos que en estos momentos ellas, como componentes de algún órgano, de alguna víscera, de algún sistema, se impone. Y recuerdes entonces que tenemos varios sistemas, obviamente todos ellos son importantes, se nutren los unos a los otros. Sin embargo, algunos por las exigencias cotidianas, los esfuerzos que realizamos con el cuerpo, los llamados músculos y demás, afectan o son afectados. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque entonces uno va comprendiendo de qué manera esto llamado meditación actúa. Ahora, si nosotros
no dejamos hacer e imponemos o intentamos imponer algo y le llamo algo a una resolución de un problema, de un conflicto, etc., o una ilusión, o viene una búsqueda que viene desde hace años para alcanzar, para lograr, entonces no va a haber meditación. Va a haber más violencia, aunque no nos demos cuenta, porque no queremos salir, desviarnos de ese acontecimiento. Y cuando uno deja hacer, cuando uno se abandona, habrá instantes en los cuales no puede captar en lo que se está o estaba. Y cuando uno capta algo, aunque en mano no fuere un instante final, tampoco se preocupa, no se pregunta el por qué. Simplemente lo deja hacer y otra cosa lo reemplaza instantáneamente. A mí me cuesta traducir en palabras lo que a ustedes le está aconteciendo desde que empecé a comunicarme, a intentar comunicarme con ustedes. Han hecho todo esto más de una vez, mientras yo estoy intentando expresarme. Pero un trabajo de este tenor, que es de liberación, que es de abandono, que es dejar hacer, cuando uno puede lograrlo a través de la práctica en el tiempo, entonces, poco a poco, se va dando cuenta que se va reencontrando a sí misma y que va dejando a un lado o atrás la memoria, el pasado o el conocedor, suele decirse. Porque aquel que sabe todo, si no es el pasado, ¿qué es? Y el pasado interfiere, ya lo sabemos, lo hemos comentado muchas veces. Interfiere en el presente y por lo tanto se convierte en parte del presente. Y generalmente, como es un escapismo o como es un intento de logro, se nos va hacia el futuro, hacia el mañana, hacia algo que siempre estará en el presente. Quiere decir entonces que ustedes, como yo en este momento, tenemos la totalidad del tiempo y por ende del espacio. Y por momentos no estaremos, habrá ausencia, pero no estaremos, como quien dice, observable, pero estaremos en energía presente, potente. Poder comprender esas dualidades complementarias nos va a ayudar diariamente en el fluctuar de los quehaceres, sean cuales fueren estos. Entraremos a comprender también que dentro de nosotros esa dualidad está en cada una de las células. Lo difícil de lo difícil es encontrar los límites de esos opuestos. Y yo diría que es prácticamente imposible. Quizás en algunos considerandos no lo sé. Pero no obstante, buscando esos opuestos, es como uno verdaderamente amplía sus bagajes de conocimientos o de experiencias hechas, ejecutadas por sí mismo. Evita los conocimientos adquiridos, prestados, las experiencias ajenas, volcadas en teorías, o como en este caso lo estoy haciendo, volcadas en expresiones verbales. Pero simplemente, en mi caso al menos, es una búsqueda para darle a ustedes otra cosa, algo que fuera no conocido. Es decir, no es una experiencia guiada. Llamémosle conversada si ustedes quieren, pero
no le está indicando qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. No obstante, estoy diciendo qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer, pero no es obligación alguna, bajo ningún punto de vista. No hay reprimenda, no hay fracaso, bajo ningún punto de vista hay fracaso. Porque no debemos olvidar que venimos condicionados desde el vientre materno. 9 meses de escuela donde se determinan los que sí y los que no, a los cuales llamamos destino en el tiempo. Por lo tanto, entonces, es importante saber que el comienzo nunca será captado al igual que el final. Y por lo tanto, entonces, todo lo que nos queda un promediar entre esos extremos que estamos buscando en todos los órdenes conocer, hasta dónde los podemos llegar a conocer, a encontrar, a vivenciar, a experienciar. Parece difícil, o tal vez lo complico, no lo sé, pero de cualquier manera ustedes en su abandono, en su dejar hacer, ven que están fluctuando en consideraciones que no les quita lo logrado, la calma, la quietud, el dejar hacer. Uno anda, va y viene. No tiene idea, porque no interesa tenerla, de cuánto tiempo va y cuánto tiempo tarda en volver y volver a partir, etc. Y no importa lo que acontezca, es valedero. Estará acorde a cómo estamos hoy, a los conflictos que venimos arrastrando, de qué tener son. Algunos ya lo sabemos, los principales, que así los consideramos, prácticamente los tenemos todos en más o en menos. Pero los principales no están. No están al menos atormentándonos, llevándonos por delante, requiriendo nuestra atención. Y vivimos un mundo de confusión, un mundo donde por momentos aceptamos lo que fuere, si consideramos que nos sirve, que es benigno, o todo lo contrario. Y eso estará de acuerdo muchas veces al momento que estamos transitando emocionalmente. ¿Qué sentimientos están fluctuando? Están haciendo su aparición. Pero eso tenemos que entenderlo. Son recuerdos, en gran parte, de las células. Si digo células, puedo decir todo lo demás, la parte genética, etc. Entonces, inmediatamente uno comprende que es único. Y si uno es único, ¿cómo puedo yo decirles qué tienen que hacer? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Puedo aventurar, sí, como humano que soy, lo que considero nos conviene más, pero ustedes deben determinar a tal punto eso que conviene más o deben eliminar. La transformación viene sola. Donde ustedes capten, inmediatamente mutan. Ahora, tal vez eso no alcance porque los contenidos son tantos que volvemos a los cuestionamientos. Volvemos a estirar la cuerda. Y así cuando queremos acordar entonces,
siendo extraordinarios, entre comillas, resaltados, meditadores, toda nuestra vida sigue siendo la misma. La meditación te tiene que llevar a darte cuenta. En el instante uno se da cuenta, lo cual no significa una modificación violenta del acontecimiento que está transcurriendo, máxime si se está entre terceros, no importa si hay parentesco o no. Pero en ese darse cuenta uno capta mucho mejor qué está tratando el otro de comunicar, de transmitir, de afirmar, etc. Y nosotros entonces tenemos que colaborar con ello. Caso contrario, posiblemente se llegue a la discusión. Y ahí entonces cero oportunidad de llegar a un acuerdo con uno mismo y con los demás. Pero eso es fácil de que acontezca, si no, no lo mencionaría. La discusión por nuestra forma intelectual, egoica, de los sentidos que están precisamente para la autodefensa, para la protección, están ahí, muy al alcance. Y es lo primero entonces, por la costumbre, arraigada a través de los tiempos, que nosotros va a aflorar y vamos sin querer a instalar. Entonces no crea que la meditación ha fallado. No crea que la meditación simplemente le va a servir para momentos como este. Si se da cuenta, entonces la meditación ha sido un éxito. Porque está comprendiendo, mientras está observando, esos acontecimientos. Es como un desdoble. Y no hay interferencia en ese desdoblamiento. Y ahí uno podría decir entonces en ese ir más allá. Si me están comprendiendo, verán que diariamente estas cosas, estos acontecimientos, son un hecho, son una realidad. Y así es como, poco a poco, vamos comprendiendo cómo funcionamos. Por extensión, comprendemos cómo funcionan los demás, a sabiendas de que toda la totalidad de ese funcionamiento no lo podremos comprender jamás, porque el otro es el otro. Entonces, esto se agrava, por decir de una manera, cuando estamos con la familia. Sea uno, sean 10 los integrantes. Para el conflicto es igual. Entonces, aquí viene donde la sociedad debe comprender la importancia, la relevancia de lo femenino en la familia. Si se comprende realmente el esfuerzo, el trabajo, la labor de lo femenino en el hogar, se verá que lo nuestro, como masculino, en realidad el esfuerzo no es grande, es muy pobre, muy poco. Porque nosotros estamos afuera y la lucha ya es consabida. Depende de lo que trabajemos, si somos unitarios, colectivos, patrones, etc. Es un ciclo repetitivo en más o en menos con los acontecimientos emotivos. Pero en el hogar, en la casa, lo que uno llama la patrona, la mujer, la dueña,
tiene que comprenderlos a todos, tiene que conformarlos a todos, a la vez que tiene que estar con ella misma, que tiene que vivirse ella misma. Entonces, poco a poco uno va comprendiendo cómo la estructura social, cultural, está tan lejos, año luz, de la verdad, y sin embargo está instalada. Las grandes instituciones han destruido la posibilidad de la realidad existencial, es decir, la armonía y el equilibrio de los opuestos, la comunicación de los opuestos, el sostén de los opuestos. El saber es la verdadera educación, pero cuando uno dice educación debe apurarse a decir que esa educación viene provista del ayer. No es la educación escolástica. Yo diría que es sarcástica porque la provee la naturaleza a través del cosmos del universo. La consumimos nosotros por nuestra madre tierra. Y aún así, cuando comprendemos entonces qué estamos haciendo, ahí es cuando nos damos cuenta que hemos perdido gran parte de nuestra vida, de nuestra existencia terrenal, y todo por conquistar y ser lo que nos han dicho, que nos hace exitoso, que nos hace grande, que nos hace extraordinario. Por eso una práctica de este tenor, que nos libera, que nos reencuentra, nos permite a cada uno revivir, renacer y ser. Espero que verdaderamente se comprenda lo que trato de transmitirles. A su manera ustedes armen el rompecabezas que le pertenece. No importa por dónde empiecen, pero inténtelo. No es tiempo perdido bajo ningún punto de vista. Es un logro que le pertenece. Un esfuerzo tal vez, no lo sé, pero vale la pena. Y una vez que uno comienza a ser lo que debe ser, la alegría es permanente aún dentro de los conflictos que por solamente vivir en sociedad surgen. Porque uno los comprende, porque uno los entiende, los analiza. A veces analizarlo es un instante, es una observación que clarifica y ya está. Y sabe que necesita el esfuerzo para realizarse socialmente, ceder terreno, comprender lo incomprensible, pero se va haciendo ducho en el tiempo. Por lo tanto, chicos, entonces, sepan que de ustedes depende la evolución, el desarrollo, la concreción de lo que llevan grabado en sus entrañas. Y cuando uno dice entraña, en mi caso, se me cruza por la mente, por la conciencia, la célula. Pero la célula no está vacía, sino que es todo un mundo, un universo. Y la concreción de él, entonces, mi concreción,
Y todo lo que debiera hacer y generalmente no se hace o no hago, es vivir para ella, prestarle atención a sus necesidades y probar. Pero hacemos todo lo opuesto. Le damos lo que nos dicen que es bueno. Nos educan para salirnos de nosotros mismos. Y así cada uno va a un lado, va al otro, como ustedes han venido a mí. Y no saben cuál es mi intención. No saben cuál es verdaderamente lo que yo pretendo darle a ustedes, entregarles a ustedes. El grabar estas prácticas les permite a ustedes, cuando la escuchen allá en el tiempo, si la escuchan, por casualidad, si así fuere, en cuántas cosas me he equivocado, o bien en cuántas cosas he estado acertado y dándole el blanco. Y a mí me queda la paz, la tranquilidad, la armonía y el equilibrio de que he sido totalmente natural al expresarme. Y que gracias a estas grabaciones yo puedo saber qué estoy diciendo o qué les he dicho. Porque nada de lo que menciono, vocifero, está estudiado. Simplemente surge. Surge de la experiencia de los tiempos practicados, de las búsquedas y todo eso. Ahora ustedes estarán en algo, quizás en la superficie, en una lógica, en un cuestionamiento, no lo sé. Puede que estén durmiendo. Tampoco lo sé. Pero no importa. No importa, porque las vibraciones de mis palabras penetran, llegan a la piel más que a los oídos, pero es incorporado a la totalidad del ser que ustedes son. ¿Y a dónde va? Sino a las profundidades. Va al subconsciente, al inconsciente. Va al conocedor. Y se incorpora donde corresponde, por la ley de atracción y simpatía, por la analogía. Si no encuentra ninguna de esas cosas, entonces queda esperando que algún día, en algún momento, alguna vez, aparezca una similitud y pase a formar parte. Entonces surgirá una nueva condición, emocionalmente hablando, anímicamente hablando, intelectualmente hablando. Entonces, chicos, estén en lo que estén, vale. Pero no vale si en eso que están está la discusión, el esfuerzo, lo de siempre. Capten, pero sin esforzarse traten de captar
¿Qué parte del cuerpo le están mandando algún mensaje? Dice, acá estoy, presente. Lo van a captar a través de un dolor, de una molestia, de una incomodidad. ¿Y el resto? El resto quiere decir que hoy, por lo menos en estos momentos, está en armonía, está en equilibrio. Uno entonces podría decirle a eso que está sano. Lo otro que está enfermo, bueno, quizás sea una palabra muy fuerte la enfermedad o decir que está enfermo. Podríamos decir entonces que está en desarmonía, que está en desequilibrio. ¿Es crónico? ¿Surgió hace unos instantes cuando se pusieron así? ¿Es muy común de vez en cuando? Observen que pueden hacerse interminables preguntas, quizás no encuentren respuestas, ¿o sí? Eso es meditación. ¿Desaparecerá luego? ¿Reaparecerá más adelante? ¿En qué circunstancias? Cuando estoy mucho sentado, mucho parado, cuando estoy en tensión, en fin. Entonces esa meditación imaginativa, por un lado, yo le llamo meditación activa. Esta es una meditación pasiva. La meditación activa surge en cualquier momento, en cualquier instante, en cualquier lugar. Alcanza y sobra con unos segundos. Bueno, demasiado por hoy. Como ven, uno no puede precisar el tiempo transcurrido. ¿Acaso tiene alguna importancia? Pregúnteselo. ¿Cuál es la importancia de permanecer así 1 hora, 2 horas, 3 horas? ¿Para qué? Si sabe que va a acontecer exactamente lo mismo que estando 1 minuto. Es decir, va a entrar, va a salir, se va a calmar, se va a poner nerviosa, se va a confundir, se va a aclarar, etc. Entonces, un instante que no podemos medir, como comenté, alcanza y sobra para darse cuenta si cortó el pensamiento, si cortó la imaginación del pensamiento. Por lo tanto, se anuló la pretensión del deseo y la necesidad de su concreción. Espero entonces que se hayan realizado en su intención.